hasta el verso número 23. Jueces capítulo 1, versos 1 al 23. Bien, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. La palabra del Señor dice así: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Verso 6. Porque ya Josué había despedido al pueblo, y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que le despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Vamos a orar nuevamente, mis hermanos. Amado y buen Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos delante, Señor, de ti, abajo de tu palabra, porque la hemos entronado para que seas tú hablando a través de ella, obrando en nosotros, llevando nuestra mente a reflexión profunda, mirando la historia y ver cómo aún en ella tú predicas hoy a tu pueblo en el siglo XXI, mirando la narrativa inspirada de tu palabra, Señor. Y venimos acá no con nuestras habilidades para poder con elocuencia, desmechar el texto, Señor, sino en el poder de tu Espíritu y en el poder de tu palabra.
Por esa razón hoy nos hacemos de tu Espíritu, para que seas tú hoy alimentando a tu pueblo, Señor. Ayuda al predicador, un vaso, Señor, frágil, pecaminoso, pecador, pero con el deseo de ser fiel al texto para alimentar a tu iglesia, Señor. Ayúdame pues, Padre, a poder tratar con misericordia, con amor, con fidelidad a tu palabra, las almas de mis hermanos. Y también ayuda a tu iglesia a escuchar atentamente tu voz predicada, Padre, para que hoy nosotros podamos tener la bendición de Jehová, ser edificados, crecer a tu imagen, Señor, para que tú también acuses nuestros corazones si estamos en pecado y nos lleves a un arrepentimiento genuino para la gloria de tu nombre, el bien de tu iglesia y el avance de tu reino, Señor. Lo rogamos en el nombre de nuestro gran Señor Jesús y Salvador nuestro. Amén. Mis hermanos, el libro de Jueces, bastante conocido por muchos, por su peculiar narrativa de depravación, ¿sí o no? El libro de Jueces, cabe destacar, está desarrollado en un contexto de pacto. Todo el Antiguo Testamento está llevado a cabo en un contexto de pacto. Es decir, el libro de Jueces continúa esa teología pactual que inicia en Génesis capítulo 12. ¿Quién se acuerda de esa narrativa? Abraham es testigo de la revelación especial de Dios, donde Dios le dice que le va a dar una tierra, que le va a dar una herencia y que él va a ser bendito entre todas las naciones y su descendencia será numerosa. ¿Okay? Ese es el contexto del pacto, cómo inicia Dios a transar ese pacto con Abraham. Y el libro de Jueces está dentro de esa relación pactual de Dios con su pueblo. En este tiempo ya con un pueblo bien materializado, bien estructurado, con líderes, con sacerdotes, con un lugar para la adoración, con personas que se dedicaban a la adoración, con personas que enjuiciaban a la nación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esta narrativa de Dios en Jueces es una demostración más de que Dios es fiel a su palabra, de que Dios es fiel a su palabra. Todo el libro de Jueces podemos resumirlo en fidelidad de Dios, infidelidad del pueblo. Básicamente podemos resumir el libro en fidelidad de Dios a su pacto, infidelidad del pueblo del pacto hacia el Dios del pacto. Así que vamos a dar una rápida recapitulación de la forma en cómo el pacto se desarrolla desde Génesis 12 hasta Jueces capítulo número 1 y en esta ocasión capítulo número 2. Recordemos, mis hermanos, Dios había proclamado sus promesas a Abraham. Esas promesas proclamadas a Abraham habían sido luego recordadas a Isaac, su hijo. Esas promesas recordadas a Isaac, hijo de Abraham, son identificadas en la descendencia de Jacob. Luego esas promesas que habían sido identificadas en Jacob son detalladas y explicadas a Moisés y a todo el pueblo de Israel. De manera que al acercarnos al libro de los Jueces necesitamos tener un previo conocimiento de todo este contexto histórico que en última es el contexto del pacto, de Dios siendo fiel a su promesa, de Dios bendiciendo a la descendencia de Abraham e incluso hasta el punto de darles al fin la tierra prometida que tanto él había recordado y prometido a su pueblo. Así que en Génesis 12 Dios promete una bendición a Abraham, una descendencia y una tierra para que esa descendencia habite. Génesis 12, 1 en adelante, para los que pueden buscarlo después. Más adelante, esa promesa declarada en Génesis 12 es materializada en Génesis capítulo 15 y Génesis capítulo 17. Encontramos la transacción del pacto en Génesis capítulo 15 y Génesis capítulo 17. Y en el contexto del pacto abrahámico, Dios profetiza o predice lo que va a suceder en el futuro. Y en ese contexto Dios le dice, ustedes van a ser esclavizados por una nación extranjera. ¿Ok? Y recuerden que el libro de Jueces ya da por sentado todo este proceso migratorio, ¿sí?, que el pueblo de Israel tuvo que atravesar en la historia. Pero en Génesis 15 y 17 Dios no tan solo profetiza, sino que traza su pacto con Abraham y con su descendencia. Y vemos la señal del pacto, que es la circuncisión. Todas las bendiciones del pacto quedaban subordinadas a ¿qué cosa? Obediencia del pueblo. ¿Sí? De manera que para que el pueblo pudiera ser bendecido por el Dios del pacto, ellos debían seguir las estipulaciones
del pacto, en este caso con la circuncisión. Pero no todo queda ahí solamente con la obediencia al rito de la circuncisión. Vamos a Éxodo capítulo 1 y ¿qué vemos? La promesa y la profecía anticipada en Génesis 15 y 17 se cumple porque el libro de Éxodo se apertura con la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. ¿Sí? Todo se cumple. Y la esclavitud, lo que fue para algunos la desesperanza y la maldición, para la narrativa del plan redentor de Dios para con el pueblo de Israel, es el mejor escenario para que Él salve a su pueblo. ¿Sí o no? Eso lo vemos en el texto de Éxodo capítulo 1. Más adelante, en este escenario de esclavitud, Dios desarrolla su poder y su majestad al liberar a su pueblo. Ese pueblo que venía de la descendencia del mismísimo Abraham, de Isaac, de Jacob y de todos los patriarcas. Así que en Éxodo capítulo 19 y Éxodo capítulo 20 ya ha ocurrido esa liberación a manos del imperio de Egipto, y el Señor entonces prepara a su pueblo ya salvado para la vida en la tierra que Él había prometido en Génesis capítulo 12. ¿Vieron eso? Es un contexto de pacto que avanza de manera progresiva, y las estipulaciones de este pacto también las podemos encontrar en el libro de Deuteronomio, que vamos a citar de manera muy regular en este sermón. Así que en todo este tramo, mis hermanos, observamos el liderazgo de un hombre, Moisés, el libertador de Israel. Él tenía funciones libertadoras, pero también tenía funciones de rey, de monarca, y no tan solo de eso, sino también de sacerdote e incluso hasta de pastor para con el pueblo. Así que todo este contexto que hemos mencionado de manera muy rápida, nos narra el liderazgo de Moisés, pero también el detrimento de su liderazgo, a saber, por su edad. Moisés era humano y su cuerpo cada vez se debilitaba aún más. Y en ese contexto de la debilidad del libertador de Israel es donde vemos narrado la sucesión del liderazgo de Moisés a Josué. Y entra en escena Josué, hijo de Nun, quien fue utilizado de manera poderosa por el Señor para que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida y conquistara todos esos territorios de los cananeos. Muy bien. Y cuando llegamos a ese punto y hablamos del liderazgo de Josué, vamos a Josué capítulo 24. Vamos a Josué capítulo 24, capítulo final del libro que lleva su nombre. Y vamos a leer los versos 14 y 15. Josué ya está entregando hasta su vida y su liderazgo, ya ha cumplido todas sus funciones libertarias, y dice el texto que dijo Josué: ahora pues, dice Josué al pueblo de Israel, temed a Jehová y servidle con integridad y verdad. Notemos las palabras y los imperativos de la forma en cómo el pueblo debía servir al Dios del pacto en la tierra del pacto. ¿Ok? Servirle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses de los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Interesante. Eso ya ha sucedido hace mucho tiempo, pero Josué en su discurso de despedida sigue con esa información imperativa. Deben despojarse de todo tipo de idolatría que ustedes vienen arrastrando incluso cuando estaban allá dominados por el imperio de Egipto. Sigue diciendo el texto: despójense de esto y servid a Jehová. Versículo 15: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo en mi casa, dice Josué, un texto bastante famoso y conocido, serviremos a Jehová. Este es el discurso final de Josué. Lo que sigue en la narración de Josué capítulo 24 es la muerte de Josué, que con la muerte de Josué llegaba el final de una generación, y con la muerte de Eleazar, hijo de Aarón, llegaba el final también de la misma generación de Josué, pero encabezado en dos personajes que dieron toda su vida para proteger al pueblo y para liderar al pueblo a través del liderazgo que el Señor les dio. Así que este discurso de despedida, mis hermanos, podemos llamarlo una exhortación de Josué a la fidelidad de Dios. Esa es la manera en que Josué se despide y les da una sentencia: si ustedes quieren adorar al Señor, escogeos a quién ustedes quieren adorar, al Señor
¿Quién os ha libertado o a los Baales? Pero yo y mi casa, hay una resolución personal y familiar, serviremos, dice el texto, a Jehová. El día de hoy hemos leído todo el capítulo 2. Sin embargo, yo quisiera despegar desde el discurso de despedida de Josué y solamente nos vamos a concentrar en los versos del 6 al 13 del capítulo 2. Versos 6 al 13 del capítulo 2. Y es lo que yo he llamado, mis hermanos, igual, una exhortación a la fidelidad a Dios. Una exhortación a la fidelidad a Dios. Hoy vamos a ver un sermón titulado Una exhortación a la fidelidad al Señor. Mis hermanos, cuando leemos estos versos 6 al 13, vamos a mirar cómo ellos se levantan de manera imponente y sirven para nosotros como el portavoz de una exhortación a que nosotros seamos fieles al Señor del pacto. En su momento, para la audiencia original, Samuel, como autor de Jueces, quiere plasmar la forma en cómo el pueblo de un estado de fidelidad pasa a un estado de infidelidad desenfrenada. Amados hermanos, la infidelidad al Señor está más cerca de lo que tú crees. Si tú no eres diligente en servir a Jehová con todos los manuales que Él nos ha dado, la infidelidad está a 1 centímetro de distancia. Y nosotros como iglesia, los que enseñan, los pastores, tienen el deber de salvaguardar a la iglesia de cualquier cosa que haga caer a la iglesia en un periodo de infidelidad. Son los paladines, como dice Ezequiel capítulo 33. Es el atalaya que se para y observa si viene el enemigo. Y si ve al enemigo, da un aviso rápidamente al pueblo que está detrás de la fortaleza para que ellos se preparen y puedan guerrear contra los enemigos. Pero mis hermanos, lamentablemente el texto que hoy nosotros vamos a desarrollar se transforma en un periodo de gloria a un periodo de tristeza. Y vamos a ver 4 encabezados. 4 encabezados. Básicamente hay 4 facetas en los versos 6 al 13. En primer lugar, versos 6 al 7, vemos que Samuel, el autor del libro de Jueces, contextualiza todo el asunto. ¿Ok? Versos 6 al 7, el autor nos provee de una contextualización de tiempo y espacio. Tiempo y espacio. Es lo primero que hace. Luego, el segundo encabezado, versículos números 8 al 10, parte A, versículos 8 al 10, parte A, nos va a mostrar la narrativa de la muerte de una generación. La muerte de una generación. El autor provee los detalles importantes en relación a lo que sucedió en ese entonces. Y luego, tercer encabezado, encontramos en los versos 10b, el nacimiento de una nueva generación. Es decir, que el autor contextualiza, nos muestra la muerte de una generación, nos muestra el nacimiento de una generación y luego, tristemente, en los versículos 11 al 13, nos muestra el pecado de una nueva generación que se levanta. ¿Sí? Básicamente es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. Vamos a nuestro primer encabezado con la ayuda del Señor. La contextualización, versículos 6 al 7. Recuerden las palabras de Josué que acabamos de leer en Josué capítulo 24. Recordemos eso. Ustedes escogéis a quién servir, pero yo en mi casa serviremos a Jehová. ¿Ok? La unidad de pensamiento que vamos a abordar hoy tiene un aspecto muy peculiar. Y quiero que ustedes se graben eso porque nos va a ayudar a entender o a no entender el libro de Jueces. La unidad de pensamiento del 6 al 13 y todo el capítulo 2 tiene una característica peculiar y es que está en ruptura de tiempo. ¿Cuántos de ustedes han visto esas películas como por ejemplo, creo que El Origen está desarrollada en ruptura de tiempo y usted no entiende nada hasta que la película va avanzando? ¿Ok? Básicamente es lo que sucede aquí. Samuel está narrando lo que está sucediendo posterior a la muerte de Josué, pero de pronto hace una pausa en su narrativa para dar una recapitulación de lo que ha sucedido luego de la muerte de Josué. Mire que el versículo 1 dice: aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron a Jehová diciendo: ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? Así que esta unidad de pensamiento está en ruptura de
tiempo. Y vemos que el autor hace una pausa narrativa, como acabo de mencionar, para explicar al menos tres cosas hasta ahora. Lo que ya pasó, lo que está pasando en segundo lugar y lo que está a punto de suceder. Eso es lo que va a hacer Samuel. Se detiene un momento, relata lo que pasó, lo que está sucediendo y lo que sucedió después. Muy bien. Así que tenemos una primera interrogante y es ¿qué pasó? Preguntémosle al texto. Y el verso 6 nos responde y nos da esta contextualización de los hechos. Leamos. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Jueces capítulo 1 inicia dando por sentado o narrando la muerte de Josué. Pero capítulo 2 versículo 6 no narra la muerte de Josué, sino la despedida, Josué capítulo 24, ¿recuerdan? De Josué al pueblo. Ese es el contexto. Mire lo que está abarcando entonces el autor. Se detiene un momento, va luego a Josué capítulo 24 y de ahí empieza a dar una recapitulación en donde nosotros encontramos esta exhortación a la fidelidad al Señor. Muy bien. Así que dice el texto: luego Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Si nosotros leemos el capítulo 1 de Jueces, vamos a ver cómo luego de esa pregunta, ¿quién subirá primero? El Señor entonces da algunas directrices muy puntuales y el pueblo inicia a terminar de conquistar la tierra prometida. Recuerden, el pueblo de Israel pasó a Canaán y la dominó, pero no en absoluto. Aún quedaba todavía responsabilidades para con esa generación que ya estaba a punto de morir y para con la generación que se estaba levantando. Ellos tenían las responsabilidades de terminar de aniquilar a todos los cananeos o las personas que habitaban en la tierra prometida. Muy bien, recordemos siempre eso, mis hermanos. Y es lo primero que se nos presenta, es la imagen del pueblo de Israel ya establecidos en la tierra prometida, en Canaán. Lo que una vez fue prometido por el Señor, Génesis capítulo 12, fue cumplido por Él. Y el detalle que el verso nos da señala el descanso de Josué, de su papel libertario y conquistador. ¿Por qué? Porque la razón por la cual él fue hecho líder ya ha sido consumada. ¿Sí? Su propósito de liderazgo era introducir al pueblo en Canaán. Ya introdujo al pueblo en Canaán, listo, tu ministerio se acabó. Eso nos ayuda a pensar también que el ministerio de todo hombre finaliza, ya sea por pecados escandalosos, porque el Señor le quita la vida, ¿sí o no? En este caso, Josué termina su ministerio. Por esa razón, dice, despidió al pueblo y luego murió. Pero mis hermanos, hay un eco que nosotros debemos prestar atención. Dice el siguiente: Dios cumplió todas sus promesas. ¿Sí? Dios cumplió todas sus promesas. ¿Usted se acuerda cómo finaliza el libro de Deuteronomio? No faltó ni una sin que quedara por cumplida. Todo, Dios cumplió todo, mis hermanos. Las escrituras de Génesis a Apocalipsis nos muestran que nosotros tenemos un Dios fiel. Él es un Dios fiel. ¿A quiénes? ¿A nosotros acaso? Si tú piensas que Él es fiel a ti, tú estás descabellado. Y tú necesitas leer la Biblia nuevamente, porque Dios es fiel a sí mismo. Y en la fidelidad que Él tiene hacia sí mismo, nosotros somos bendecidos. Así que Dios es fiel. Todas sus promesas han sido cumplidas hasta este momento. Como dijimos al inicio, Dios había declarado sus promesas. Génesis capítulo 12. Cuando vamos allá, por allá en Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7, el texto, Moisés nos narra que Abraham pisó la tierra de Canaán. Sus pies pisaron la tierra de Canaán, pero en el versículo 7, Dios le dice: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Ok? Vamos rápidamente, mis hermanos, a Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, que va de la mano con esta tierra que está pisando Abraham en su momento, a la cual Dios le dice: esta va a ser tu tierra. Deuteronomio capítulo 6, vamos a leer los versos del 1 al 3. Mira lo que dice: estos pues, recuerden que Deuteronomio capítulo 5
viene después de Deuteronomio capítulo 6 viene después de Deuteronomio capítulo 5. ¿Qué sucede en Deuteronomio 5? Dios da por segunda vez la ley a su pueblo. Luego de eso, esto pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Quién está hablando acá? Moisés. Para que, notemos acá, para que lo pongáis por obra en la tierra. Si aquí hay alguien aún que tiene duda, ¿qué tierra? Sabemos entonces toda la tierra de Canaán, la tierra prometida. Para que los pongáis por obras en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios. Mira esto. Muchos se nos olvida esto. La tierra prometida no era un lugar de satisfacción solamente, no. La tierra prometida era el contexto donde el pueblo iba a temer completamente y en libertad al Señor. Sigue diciendo el texto: guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Momento. ¿Vemos gracia en la introducción del pueblo a la tierra de Canaán? Sí, pero todo el beneficio del pueblo está condicionado a su obediencia. A su obediencia. Sigamos leyendo el texto. Oye pues, oh Israel, mira la palabra acá, en el hebreo esto es importante: cuida, ten precaución, adviértete a ti mismo de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Lo que encontramos después es la Shema, ¿sí? Lo que los padres decían a sus pequeños hijos, y esto lo repetían diariamente. Así que el pueblo ya está dentro de la tierra de Canaán. Josué ha despedido a su audiencia, a su pueblo, con quienes batalló duramente en la destrucción parcial de la tierra de Canaán. Y la idea, mis hermanos, aquí es que Dios es un Dios de pacto. Es lo que nos muestra el texto. Mira el versículo número 7. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. El pueblo que está siendo introducido a la tierra de Canaán es testigo de la fidelidad del Dios del pacto, mis hermanos. La idea del Dios del pacto en esta generación que está entrando a la tierra prometida está profundamente arraigada al deber que ellos tienen para con el Dios del pacto. Así que Josué, al entrar junto con toda esa generación, saben que la tierra de Canaán es el escenario para ellos cuidar y poner en práctica cada una de las cosas que están en Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. Así que todo lo vemos bien hasta acá. Todo es hermoso, todo es esperanzador. Qué bueno es el Señor y qué bueno ha sido este pueblo. Caramba, es interesante ver al pueblo que se introduce a Canaán del pueblo que estuvo una vez en el desierto. Vemos un pueblo fiel al pacto, un pueblo fiel al Señor. Vemos que la generación que entra a poseer la tierra, mis hermanos, responde de la manera adecuada y debida y correcta al Dios del pacto. ¿Por qué razón? Porque ellos tenían claras las convicciones de que Dios era fiel. Es lo que dice el verso número 7 en su parte final. Dice que ellos habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Ellos tenían claro eso. Y es importante que lo notemos acá, porque también podemos sacar una aplicación práctica para nosotros hoy. El éxito de este pueblo en su comunión con el Señor, ¿de qué dependía? Del conocimiento que ellos tenían de su Señor. Si ellos desconocían a su Señor, ellos iban a cometer lo que la generación que le sigue cometió. ¿Ok? Así que podemos concluir de manera práctica que el principio de la maldición inicia en el desconocimiento del Señor. ¿Sí? Eso nos pasa cuando pecamos. Cuando Satanás es tan efectivo en sus artimañas que hace que nuestra mente anula la ley de Dios y su voluntad y vamos en contra de la ley del Señor y pecamos gravemente.
Luego, cuando somos pecadores impenitentes y la iglesia nos acusa de nuestro pecado, rápidamente volvemos, nos damos cuenta de que nos olvidamos del Señor y esa fue la causa de nuestro fracaso, Y aunque suene todo motivacional, mis hermanos, el éxito de la iglesia radica en el conocimiento que ella tenga de Dios. Punto. Final. Y estamos, bueno, ya pasamos el mes de la Reforma y eso lo vamos a ver en la tarde. La catástrofe del medioevo nace cuando el medio a través del cual el Señor se revela es ocultado. Así que hasta los momentos todo está bien, todo está hermoso. Ahora, vayamos a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Nuevamente, pero no vamos a leer la despedida de Josué. Vamos a leer los versos 16 en adelante. Ya Josué le había dado un discurso, en su discurso de despedida, y él como que coloca entre la espada y la pared al pueblo, y le dice, bueno, deciden ustedes qué van a hacer. Miren lo que responde el pueblo. Entonces el pueblo respondió y dijo, verso 16, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros pues, mire aquí la resolución del pueblo, serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. El pueblo del pacto tiene una identidad profunda con el Dios del pacto. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque en el tercer encabezado vamos a observar que la catástrofe de Israel radica en que el pueblo no tenía una identidad con el Dios del pacto. Mis hermanos, la identidad de este pueblo que entra y que es narrada en los versos 6 al 7 es la identidad de una comunidad que sirvió al Señor bajo el liderazgo de Moisés y de Josué. Ellos habían experimentado el obrar de Dios de manera presencial. Sus ojos habían palpado las grandes hazañas portentosas y majestuosas del Dios del pacto. Y de una u otra manera ellos tenían temor para vivir en integridad delante del Señor. Pero ahora vamos a ir terminando este primer encabezado. Todo lo narrado hasta aquí suena perfecto, ¿sí o no? Todos podíamos responder, ¿cuántos dicen amén? Y todos decimos amén, queremos ser como este pueblo y todo lo demás, ¿sí? Incluso si nosotros desconociéramos, digo yo, lo que todo el libro de Jueces explica en los capítulos posteriores, nosotros podíamos decir que el futuro se percibía como bueno, como exitoso, ¿sí o no? Sin embargo, el autor pasa de plasmar una realidad histórica importante que describe la fidelidad del pueblo del pacto hacia el Dios del pacto, a narrar la catástrofe de la infidelidad del pueblo del pacto hacia el Dios del pacto. Y eso es lo que pasaremos a desarrollar en nuestro segundo encabezado. Vamos a los versos 8 al 10, parte A. Ya Samuel da una contextualización y ahora nos va a narrar cómo esta generación que es introducida a Canaán llega a su fin. Y esta generación llega a su fin con la muerte de su líder. Versículo número 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Versículo 10. Parte A, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Hay un pastor que le encanta utilizar dinámicas para que la audiencia escuche. Y este pastor dice que el plan redentor de Dios, junto con su obrar, nos hace concluir de que Dios es un perfecto dramaturgo, porque Dios pone en tela, en un pequeño hilo,
los propósitos redentores hasta tal punto que nosotros decimos la promesa no se va a cumplir nunca. Eso pasa en primer lugar con la esterilidad de Sara. ¿Cómo es posible que yo asocie que Dios promete una gran descendencia cuando la mujer de este hombre es estéril? Pero mis hermanos, aquí podemos ver entonces de manera musical unas notas que suenan tan, 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 tan. ¿Por qué? Porque muere Josué y muere toda esa generación que han resuelto en Josué capítulo 24, versos 16 en adelante, nunca abandonar al Señor. Nunca abandonar al Señor. Si yo preguntara, Padre que estás aquí hoy, si yo te coloco con la espada y la pared, así como Josué hizo con Israel, y te pregunto, ¿tú vas a ser infiel al Dios del pacto? ¿Qué tú dices? Jamás. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Y si yo te preguntara, ¿y qué de tus hijos? Y antes de que me respondieras, yo te digo, bueno, lee Jueces capítulo 2 en adelante. Mis hermanos, la infidelidad está a 1 centímetro de distancia. Así que muere Josué. Y así lo plasma Samuel en el verso 8. Y paralelo a su muerte, por si fuera poco, luego de que este es sepultado de manera inmediata, según la narración bíblica, muere también, no parte de la generación, sino toda la generación que entró con Josué a la tierra prometida. Todos murieron, mis hermanos. Y según la historia y lo que vemos aquí se marca el inicio de una generación que no conocía al Señor. Pero hay algo que Samuel quiere que el lector entienda y perciba. Entienda y perciba. Vamos a Deuteronomio capítulo 7 y luego volvemos rápidamente al versículo número 10, parte A, de segundo capítulo de Jueces. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7 se levanta sobre el capítulo 5, Dios da la ley. Capítulo número 6, Dios amonesta al pueblo a ser fiel. Y luego el capítulo número 7, Dios advierte a través de Moisés lo que ellos deben de hacer apenas sus pies toquen la tierra de Canaán. La pregunta aquí entonces en el texto es, ¿qué el pueblo de Israel debe hacer justo al entrar a la tierra de Canaán? Vamos a Deuteronomio capítulo 7 y veamos los versos del 1 al 6. Cuando Jehová tu Dios, dice el texto, te haya introducido en la tierra en la cual entráis para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti, mire esto, y las hayas derrotado. ¿Dónde voy yo? Y las hayas derrotado, mira el texto, el imperativo, las destruirás parcialmente. Mata a lo que tú quieras y a lo que no quieras, a lo que vea cara de bueno, déjalo vivo. No, mátalos a todos, destrúyelos a todos. No tendrás misericordia de ninguno. Ese es el Dios del pacto, mis hermanos. Sigue diciendo el texto, versículo 3. No tan solo vas a aniquilar a todos, sino que te vas a cuidar de emparentarte con ellos. Mira lo que dice. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí. Y serviréis a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Así que el pueblo del pacto, al entrar a Canaán, ¿qué debía hacer? Matar a todo el mundo. Quitar cualquier posibilidad de un vínculo étnico. ¿Por qué? Porque el vínculo étnico traería adoración a otros dioses. Recuerden que estas poblaciones cananeas eran politeístas. Tenían distintas deidades a quien incluso sacrificaban a sus hijos. Pero el asunto no tan solo queda ahí, sino que viene una tercera consideración a obedecer. Versículo número 5. Mas así habéis de hacer con ellos. Sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. A mí me llama mucho la atención cuando vamos al libro de Crónicas, primero y segundo libro, y primero y segundo de Reyes,
cómo uno quiere entrar en la historia y decirle al rey, viejo, destruye los lugares altos. ¿A usted no le llama la atención eso? Cae un rey y el texto y los cronistas eran bastante inteligentes y los lugares altos no eran derribados. ¿Sí? Uno quiere entrar en el texto y decirle, hermano, dame esa espada por favor, dame ese fuego y incendiar esos lugares altos. Listo, vamos a evitar toda esta catástrofe que viene. ¿Qué es lo que hace el Señor acá, mis hermanos? Deuteronomio capítulo 7. Recuerda que estamos en Jueces capítulo número 2, verso número 8. Murió Josué, murió toda la generación que entró con Josué a Canaán. Y este imperativo de Dios en Deuteronomio 7 queda pausado. Y esto es lo importante que nosotros debemos entender para poder sacar el mensaje pleno del texto de nuestra narrativa de hoy. El pueblo de Israel tenía un imperativo. ¿Cuál era? Número 1, aniquilar a las naciones paganas. Versículos 1 y 2 de Deuteronomio capítulo 7. Número 2, el pueblo de Israel debía destruir cualquier posible vínculo étnico. Versículos 3 al 4 de Deuteronomio capítulo 7. Y número 3, el pueblo de Israel debía destruir toda religión pagana. Versículo 5 del capítulo 7 de Deuteronomio. Eso es lo que debía hacer el pueblo. De manera que con la muerte de Josué y la muerte de esa generación, este imperativo queda bajo un estatus de pausa. ¿Qué sucederá después? Es la pregunta. ¿Qué sucede después? ¿Qué sucede después? Debemos preguntarle al texto y él rápidamente, de manera inmediata, nos va a responder. Con esto pasamos a nuestro tercer encabezado, versículos 10, parte B y C. Dice la palabra del Señor en Jueces capítulo 2, versículo 10, parte B. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Mis hermanos, inicia un periodo de total fracaso. Un fracaso que estaba causado ¿por qué razón? Dice el texto. ¿Cuál es la razón? Pregúntele al texto de que Israel no se levantara una generación que no conocía a Dios. Bueno, desconocían, dice el versículo, no conocían a Jehová, desconocían a Jehová. Y tampoco conocían ¿qué cosa? La obra que él había hecho por. Es decir, que en el nivel de conocimiento en cuanto al Dios del pacto, ellos estaban en cero. Ellos estaban en cero. Pero ahorita voy a hablar un poco acerca de esto, porque es totalmente bastante no creíble, para decirlo así, de que el pueblo que se levantó no conocía nada de Dios. ¿Sí? Recuerden que estamos hablando de una narración histórica. Pero claro que el pueblo conocía a Dios. El testimonio de Dios estaba presente. El asunto aquí es que Samuel está hablando de un conocimiento no ligado a un conocimiento de, bueno, yo conozco esto, yo sé su nombre. No, estamos hablando de un conocimiento que transmite una identidad con el Dios del pacto. De un corazón que produce esas palabras, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ese es el conocimiento que aquí se está tratando y que esta segunda generación no conocía. No conocía. Mis hermanos, si tú eres padre, este texto debe ser propicio para ti. Debe serlo. Tú conoces al Dios del pacto, pero tus hijos desconocen al Dios del pacto. Ya va, hermano Lemuel, pero mi hijo lee el catecismo de Heidelberg todos los días. Mi hijo reza a Martín Lutero todos los días. ¿Sí? No, eso no es el conocimiento que hablamos acá. El conocimiento de que hablamos acá es que tu hijo tiene una identidad filial con el Dios del pacto, de que la sangre del Cordero está sobre él. Hasta que tú no te cerciores de eso, tú debes trabajar incansablemente de que tu hijo conozca al Señor, no solo intelectualmente, sino también espiritualmente. Igual los pastores de las iglesias bíblicas. Tienes a un cúmulo de personas que profesa conocer al Señor intelectualmente. Tú debes dar tu vida para que ese conocimiento intelectual caiga en el corazón. Para que en los cielos haya fiesta cuando un impío se arrepiente.
Así que mis hermanos, sigue Samuel, verso 10, parte B y C. Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. La historia cambia drásticamente. De un momento a otro vemos un cambio de narrativa tremendo. Los versículos que anteceden a esto son maravillosos, pero aquí Samuel quiere dejar clarísimo que posterior a la muerte de Josué y su generación, todo se va abajo. Y en la teología del Antiguo Testamento, esto se conoce como las 3 R, el periodo de las 3 R. Yo he cambiado esto con la siguiente nomenclatura. Inicia un periodo que está marcado por rebelión del pueblo. Luego de la rebelión del pueblo hay sufrimiento, porque Dios en Deuteronomio había prometido que si ellos invalidaban su pacto, Él los haría sufrir. Luego de los periodos de rebeliones que encontramos, Dios levanta a jueces para que liberten a su pueblo. Y luego de ese proceso de rescate, inicia un tiempo de reposo temporal que yo he llamado un tiempo de hipocresía temporal. ¿Por qué? Porque al morir un juez, rápidamente el pueblo caía. Y dice Jueces capítulo número 2, el pueblo pecaba de manera más desagradable delante de los ojos del Señor. Y esto se repite, mis hermanos, por un periodo aproximado de 350 años. ¿Qué cosa tan dura? ¿Sí? El fracaso del pueblo, mis hermanos, está anticipado en Deuteronomio capítulo 8. Vayamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 8. Acompáñenme. Vamos a leer desde los versos 11. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuídate, dice el Señor. Cuídate. Ojo, ¿a quién el Señor le dice esto? ¿A los que murieron o a los que están vivos? Bien. ¿A los que murieron solamente? A todo el pueblo. Todo el que se levantare de la tribu de Abraham era un israelita. Todas estas palabras tienen vigencia para ellos. Dice el texto: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Cuál es la primera advertencia? No te olvides de Jehová tu Dios. Cuando usted va a Isaías capítulo 1 y observa que el Señor llega a un punto donde explota y dice: mira, tus lunas nuevas me son causa de vómito. No me interesan tus sacrificios. Ya va, pero eso no es la señal de que un pueblo conoce a su Dios. La respuesta es no. No. Y el Señor aquí está diciendo: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. Mira eso, verso 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. ¿Miraron nuevamente? El asunto aquí radica en el olvido del Señor y su obra. Que continúa diciendo el texto: y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná con el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y luego entonces digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Versículo 18: no hagas tal cosa, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Miraron esas palabras, mis hermanos? El nacimiento de esta nueva generación está señalada por el desconocimiento que ellos tienen del Señor. Y cuando leemos el libro de Jueces, detallamos que estas indicaciones en Deuteronomio
fueron desobedecidas por el pueblo del pacto. El pueblo falló al no obedecer la voz de su Dios. Pero ellos no obedecen porque no conocen al Señor y su obrar. Porque si ellos conocen al Señor y su obrar, van a hacer todo menos desobedecer. ¿Por qué? Porque ¿qué está contenido en la enseñanza de Dios y su obrar? Nuestro rescate, nuestra redención, su ayuda, su fidelidad a pesar de nuestra debilidad. Por esa razón, cuando tú pecas libremente y un hermano te dice, Mateo capítulo 18, hermano, ¿qué pasa? Él quiere ganarte. ¿Por qué? Porque tú estás viviendo como si desconocieras al Señor. Y cuando tú vives como si desconocieras al Señor, tú estás olvidando que Él te ha salvado, que Él te ha redimido, que Él te ha justificado, que Él te ha adoptado, que Él te ha dado vida eterna, que su Hijo aboga por ti día y de noche, y que el trono de la gracia no cesa en murmullos a causa de tu bendición. Y cuando un cristiano peca es porque se olvida de Dios. Y cuando hablamos de que una persona se olvida de Dios, hablamos de que la persona olvida el obrar de Dios. Y esto es lo que estas personas han hecho. Por eso en Jueces capítulo 1 vemos que ellos deciden si dejar con vida a alguien o no dejarla con vida. Lo que anticipó Deuteronomio capítulo 8, ellos se enorgullecieron. El lugar de Dios ahora es de ellos. ¿Quién decidía quién vivía y quién no vivía? Dios, el Dios del pacto. Ahora ellos son los dioses del pacto que deciden a quién dejar con vida y a quién no. Empieza la infidelidad al pacto. Vieron a Canaán como algo que ellos merecían cuando Deuteronomio capítulo 8 dice, esta tierra te la doy porque yo quiero dártela para manifestar mi gloria en ti. Mis hermanos, eso es lo que vemos en Jueces capítulo número 2. Por esa razón yo he llamado este texto una exhortación a la fidelidad. A la fidelidad. Así que el capítulo 1 nos narra que esta generación sirvió al Señor, la primera, porque conocieron las grandes obras de Jehová, pero descuidaron aspectos fundamentales, la segunda generación, que la primera generación tuvo, es decir, conocer. ¿Se acuerdan cuál es esa palabra del profeta Oseas? Y conoceréis a Jehová y proseguiréis en conocerlo. Así que pues, mis hermanos, nos presenta una idea central, y es la de el pueblo de Dios. Primera generación, siendo consciente de que eran pueblo de Dios, de que Él gobernaba por encima de ellos, de que ellos le debían obediencia a Él y que en ningún momento ellos se gobernaban a sí mismos. Pero la segunda generación tenía una conciencia de que ellos eran el pueblo de pueblos, de que no debían ser gobernados por nadie, más bien de que ellos debían gobernar. Y ahí entonces llegó el fracaso. Pasemos al tercer encabezado. ¿Cuáles fueron las implicaciones del nacimiento de esta nueva generación? Versículos 11 al 13, dice el texto: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, versículo 12, el Dios de sus padres. ¿Qué había hecho el Dios de sus padres? Los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras dioses, los dioses que de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová, y así finaliza nuestro sermón, nuestra unidad de pensamiento, perdón. Y adoraron a Baal y a Astarot. Mis hermanos, el pueblo de Israel no se libró de caer en una infidelidad fatal. Efectivamente, tú y yo tenemos el testimonio de que Cristo marcó y selló nuestra redención. Y la fe nos hace mirar ese suceso histórico y esa realidad espiritual como de manera muy palpable. Pero este pueblo había visto, observado nubes, fuego, maná, provisión, agua, ángel del Señor, relámpagos, fuego,
monte de Dios, la mano de Dios, al ángel de Dios. Ellos habían palpado la revelación especial de Dios y aún así se olvidaron del Señor y de su obrar. Y el aspecto que Samuel relata aquí para continuar la narración del libro de Jueces es que ellos no tan solo no siguieron adorando al Señor, sino que se quedaron en un estado neutro. No hay estados neutros. O adoras al Señor o adoras a Baal y a Astarot. Una de dos. Y el pueblo obviamente no se quedó en ningún estadio neutro, sino que dejaron a Jehová. Y la palabra en el hebreo aquí denota que ellos soltaron algo a su juicio. A su juicio. Yo suelto esto porque quiero soltarlo. El hebreo acá en esta palabra dice dejaron conscientemente a Jehová. Así que el asunto aquí no es que ellos desconocían a Jehová. No, hermano Lemuel, no los acuses tan duro porque ellos no conocían la Shema. No seas tan rudo con ellos. No, mis hermanos. Ellos conocían los fundamentos de su tradición hebraica. Ellos conocían el nombre de Yahvé. ¿Y tú sabes cómo ellos conocían? Vamos a mirar rápidamente para desarticular este argumento. ¿Qué hacían cuando llegaba el sufrimiento de las poblaciones que los dominaban? Clamaban al Señor. Es decir, que el conocimiento de ellos no estaba totalmente vaciado del conocimiento de Dios. ¿Miraron eso? Y tenemos aquí un repertorio de ejemplos. El primer escenario de sufrimiento, Jueces capítulo 3, versículos 8 al 9, nos narra cómo tan pronto llega el sufrimiento, ellos claman al Señor. Justo en el momento en el que son oprimidos. Así que, mis hermanos, el pueblo no elimina, presta atención, el pueblo no elimina el conocimiento del Dios de Israel en sus mentes. Lo que hace el pueblo es anularlo por su pecado de infidelidad. Ellos no eliminan el conocimiento de Dios, sino que lo anulan. Ellos conocen la existencia de la ley y anulan que esa ley tiene vigencia para regular sus vidas. Eso es lo que hacen ellos. Por eso encontramos periodos altos, periodos bajos, periodos altos, periodos bajos en el libro de Jueces. Ellos no desconocían al Señor, mis hermanos. Ellos conocían el testimonio firme del Dios de Israel. Las mismas poblaciones que ellos dominaron conocían al Dios de Israel. Claro que lo hacían. Así que, mis hermanos, en todo el relato bíblico del libro de Jueces, nos damos cuenta que Israel es el típico cristiano que mantiene la fachada de su fe, pero tiene un corazón totalmente alejado de su aparente espiritualidad. El típico cristiano, aparentón, con palabras teológicas, elocuaces, pero un corazón totalmente alejado del calor del Señor. Yo creo, mis hermanos, que es un error mirar al pueblo narrado en Jueces como si ellos hubiesen quemado todo recuerdo y objeto de Dios. No lo miremos así. Ellos han anulado. Yo tengo una tesis muy particular, que ellos continuaron adorando a Dios. Pero el asunto del pecado de ellos es que, ¿quién se acuerda de Éxodo capítulo 20? ¿Cuáles son los primeros 3 mandamientos? Vamos a Éxodo capítulo 20. Esa es la vieja confiable, ¿sabían? ¿Qué es esto? Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios. ¿Qué hay aquí? Identidad del Dios del pacto. Es decir, tú eres mío. Y en palabras evangélicas, y yo soy tuyo, Señor. ¿Sí? Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Vieron que la identidad de Dios está ligada con el obrar de Dios? No podemos separarlo. No, tú eres cristiano, sí, yo soy de Dios. ¿Por qué eres de Dios? Bueno, porque soy de Dios. No, porque me ha redimido, porque me ha santificado, porque me ha dado un nuevo nombre, porque me ha colocado en el libro de la vida. Porque ahora estoy sujeto a Él como un pámpano en la vida, ¿sí o no? Así que aquí, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ok, ese es el intelecto.
Eso es lo que conozco. ¿Cuál es la implicación práctica? La implicación práctica es que no puedes tener dioses ajenos aparte de mí. La implicación práctica es no te puedes hacer una imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No puedes inclinarte a ellas ni adorarlas. Porque, versículo número 5, parte B, yo soy Jehová, tu Dios. Así que, mis hermanos, el asunto aquí es que el pueblo de Israel apostató y fue infiel, a pesar de que tiene una nube de testigos que predica, que recuerda, que anuncia y que proclama que ellos pertenecen a un Dios fiel a su pacto. Mis hermanos, esta unidad de pensamiento se levanta, se erige y desde allá arriba nos proclama y nos dice: piensen, mediten, reflexionen. ¿Cuán fieles estamos siendo al Señor? ¿Cuán fieles estamos siendo al Señor? Esto es una exhortación a la fidelidad. Mis hermanos, por gracia del Señor pertenecemos a una tradición, a una herencia reformada, auténtica. Hay un teólogo que dice que hablar del calvinismo es hablar del cristiano y que hablar del cristianismo es hablar del calvinismo. Yo estoy convencido de ello, efectivamente. Sin embargo, no debemos de enorgullecernos por lo que tenemos, porque no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que Dios lleve la gloria, para que el fuego y la majestad atractiva sean de Dios y no de nosotros. Mis hermanos, nosotros somos la primera generación, ¿sí o no? Somos la primera generación, aplicando el texto. Tú y yo somos la primera generación. ¿Qué sucede o qué sucederá cuando el líder de la primera generación se muera? ¿Qué sucederá? ¿Qué sucederá cuando nosotros vayamos al sepulcro y durmamos? Una de las cosas que está sucediendo en los círculos reformados es que los padres y los líderes crecen en teología, pero están descuidando a la generación que se está levantando. Y a mí me gusta decir en la iglesia, de manera muy jocosa, a los hermanos, porque a veces subestimamos a los niños. Y si tú lo haces, no lo hagas, no subestimas a los niños, porque seguramente ellos serán los pastores del futuro. Y pregúntelo en la vida cuando usted mira la biografía de los prerreformadores y de los reformadores. Cuando uno ya estaba graduado de la universidad, apenas el otro nacía. Pero con el tiempo este escribió una doctrina magna que el otro bebió de ella y creció en santidad y en fe. Así que, mis hermanos, nosotros somos la primera generación. Nosotros debemos evitar lo que este pueblo de la primera generación no evitó, sino que se confió tranquilo. Y no es culpa de ellos del todo, porque el Señor utilizó todo esto para probar a su pueblo y para escribir el canon, en último, y nosotros ser edificados hoy. Pero debemos ser diligentes en transmitir la verdad del Evangelio sin ningún tipo de escoria alrededor de ella a nuestros hijos. Y no tan solo el Evangelio, sino el dogma. Transmite a tu hijo el dogma de la fe. Pero no te desniveles un poco en enseñarle más dogma que evangelio. Porque lo más seguro que pase, si sucede eso, es que cuando tú mueras, se va a levantar una generación que no conozca al Señor. Hermanos, Jeremías capítulo 16, versículos 16 al 30. Todo esto, el texto dice que Jehová dijo: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis hermanos, de este texto aprendemos que estar lejos de Dios no solo se evidencia cuando dejamos de mencionar a Dios en nuestras palabras, no solo se evidencia cuando dejamos de mencionar el nombre de Dios en nuestras plegarias y en nuestra manera de vivir. Ojo, esto es una evidencia de estar lejos de Dios, pero no es toda la evidencia.
He aquí el peligro, porque podemos estar lejos de Dios mientras nuestros propios labios modulan el nombre del Señor y nuestros miembros se mueven al ritmo de una religión sin espíritu. Podemos caer en ese estado. Podemos caer en ese estado. Mis hermanos, estar en la tierra prometida no les transformó el corazón al pueblo de Israel. La tierra prometida no daba salvación. El refugio no estaba en la tierra prometida. El refugio siempre ha estado en Dios, como Dios del pacto, sea donde sea que nuestros pies estén. El refugio se encuentra en el Señor. Mis hermanos, meditemos en esta exhortación a la fidelidad. Cuida tu doctrina, cuida el evangelio. Cualquier índice de distorsión, aplácalo pronto. No sea que se levante una generación que no conozca al Señor. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis y vemos capítulo 1 y capítulo 2, preguntemos, ¿dónde están esas iglesias a las cuales Dios le escribió esas cartas? Y hay una advertencia tras advertencia. Cuidado, porque voy a apagar el candelero. Voy a quitar. ¿Qué sucedió con eso? ¿Qué sucedió con Esmirna? ¿Qué sucedió con la Odisea? ¿Qué sucedió con Filadelfia? ¿Qué sucedió con Éfeso? Todos los candeleros fueron quitados. Mis hermanos, seamos fieles. Y el principio de la fidelidad a nuestro Dios como iglesia radica en el conocimiento que nosotros tengamos en el Dios del pacto. No olvidemos al Señor. Y parece bastante ilógico que un predicador le diga a una comunidad de cristianos no olviden al Señor. Pero con más razón, no olvidemos al Señor. No lo hagamos. Que las verdades de nuestra salvación siempre estén frescas en nuestra mente. Que la idea de que tú eras condenado al infierno nunca se te vaya de tu mente, porque en tu fracaso el evangelio es hermoso y produce un viento fresco en tu vida espiritual. Esa es la razón por la que el Señor le dice, no te enorgullezcas, que no se te olvide que yo he hecho todo porque yo lo he querido para tu bien y para mi gloria. Conozcamos al Señor, mis hermanos. Para los que están en la onda de la teología y todo lo demás, prosigamos en nuestra lectura bíblica. No paremos de leerla. Léela y cuando termines de leerla, sigue leyéndola. Pídele al Señor, no tan solo el leer, yo leo y leo y leo y leo. No, Señor, cuando estés, no importa que la hayas leído 15 veces, cuando estés en Génesis nuevamente, cuando estés en esto, cuando estés en Efesios, cuando estés en cualquier libro, Señor, alúmbrame, que tu Espíritu abra mis ojos para yo entender el camino de tu verdad. Confronta mi pecado. Hermanos, ¿la Biblia estaba o no en las catedrales católicas romanas en el tiempo de escolasticismo? ¿Cuántos líderes católicos leían las escrituras en latín, en griego, en hebreo frecuentemente? ¿A cuántos de ellos la escritura los cambió? Es una clara evidencia de que nuestra habilidad, ni siquiera nuestra rutina, garantiza nuestra espiritualidad, garantiza nuestra fe, garantiza nuestra santificación. No. Cada vez que nos sometamos a este libro debemos ser completa y absolutamente dependientes de que la única cosa que garantice que estas palabras cobren vida y entren en nuestro corazón es la operación del Santo Espíritu de Dios, que santifica, que redarguye, que hace sabio al sencillo, que nos hace crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Mis hermanos, seamos fieles al Señor del pacto. Dime cuántas cosas tú tienes por enumerar que Dios ha hecho por ti. El Señor nos ayude, mis hermanos. Querido amigo que estás aquí, si de casualidad eres invitado, bueno, yo te digo que la casualidad no existe, sino la causalidad. Y aunque tú no lo creas, el Señor mantuvo tu corazón latiendo en la noche. Te hizo que tú te vistieras y que tus pies caminaran hasta acá para que tú fueses expuesto al Evangelio. Yo quiero decirte que el Dios del pacto puede ser tuyo hoy, si tú en arrepentimiento y fe acudes a Cristo y reconoces tu pecado. Todas las promesas del pacto se harán realidad en tu vida. Pero necesito que te alarmes en tu estado espiritual.
No importa si frecuentas Nueva Vida, no importa, eso no importa. Si Cristo no es tuyo, pudiste frecuentar Nueva Vida por 8 años. Pero si Cristo no es tuyo, la ira de Dios está sobre ti. La buena noticia, mis hermanos, es que Cristo hoy es ofrecido, proclamado, no me malinterpreten, para que tú creas en Él con fe. Cesa de tu actividad moral. Cesa del entendimiento que eres capaz. Cesa de tu pecado. Anda a Cristo. Reconócelo. Y si tú no sientes el don de la fe, pero sientes que en tu corazón hay una llama que te lleva a la convicción de pecado, dile al Señor, sálvame, sálvame, sálvame. Y seguramente tendrás el gozo de tu salvación. El Espíritu gobernará tu vida y tendrás un eco en tu mente que te va a decir, tus pecados te son perdonados. Lo que restaría era que la iglesia confirme eso. ¿Sí? Por eso debes continuar viniendo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos muchísimas gracias por tu poderosa palabra. Tú has obrado en ella, Señor.